¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, como les había anticipado en la página de Instagram, vamos a hacer un repaso, ¿sí? Bastante global de cardio utilizando este diagrama de volumen-presión que nos describe, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta estas dos variables, la presión y el volumen, ¿sí? Cómo estos van cambiando a lo largo del ciclo cardíaco, ¿sí? Bueno, es muy importante que nos situemos y que ustedes puedan interpretar este gráfico no de memoria, ¿sí? Puedan interpretarlo no de memoria, sino en forma razonada, ¿sí? Entonces vamos para eso entonces a arrancar a explicar esto, ¿sí? Nosotros sabemos que el ciclo cardíaco, lo voy a hacer acá chiquito, ¿sí? Para que nos quede, ¿sí? Nosotros sabemos que el ciclo cardíaco consta de dos etapas, ¿sí? De la sístole y la diástole, ¿sí? La sístole va a tener a su vez dos partes, el periodo de contracción isovolumétrico, ¿sí? Y el periodo de eyección. La diástole a su vez va a tener el periodo de llenado rápido y el periodo de llenado lento, ¿sí? Entonces, bien, entonces, como les dije, estas son las dos etapas del ciclo cardíaco, ¿sí? Tenemos dentro de la sístole, vamos a tener entonces el periodo de contracción isovolumétrico que continúa luego, ¿sí? Que continúa luego con el periodo de eyección, ¿sí? Terminada la eyección, inicia el periodo de llenado rápido, luego el periodo de llenado lento, ¿sí? Y arranca de nuevo entonces la sístole, por eso es un ciclo, ¿sí? Todo esto es así. Habiendo hecho este breve repaso, vamos a ir viendo cada una de estas etapas, ¿sí? Dentro de este gráfico, ¿sí? Que es muy importante que ustedes lo sepan interpretar. Yo voy a tener acá un volumen de fin de sístole que tiene aproximadamente 50 mililitros, el valor, y un volumen de fin de diástole que son 120 mililitros. Esto lo tienen que saber, sí, lo tienen que saber muy bien, ¿sí? Entonces, acá nosotros vamos a arrancar con la apertura de las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Es decir, yo tengo acá mi corazón. Bueno, ese corazón, chicos. Bueno, yo tengo mi corazón, entonces acá se abren estas válvulitas auriculoventriculares, se abren y la sangre empieza a llegar a los ventrículos, ¿sí? Acá estamos hablando del ventrículo izquierdo específicamente, ¿sí? Así que analicemos entonces el ventrículo izquierdo. Se abren las válvulas auriculoventriculares y arranca entonces el periodo de llenado rápido, ¿sí? Arranca el periodo de llenado rápido, entonces aumenta el volumen, ¿sí? En ese ventrículo. Luego de que termina el periodo de llenado rápido, inicia el periodo de llenado lento, ¿sí? Y ese periodo de llenado lento, ¿sí? Y ese periodo de llenado lento se caracteriza, ¿sí? ¿Por qué ocurre ese periodo de llenado lento? ¿Por qué? Porque acá yo al inicio de la diástole tenía mucha presión acá a nivel de lo que serían las aurículas, o sea, tenía mucha presión de sangre acá, y a medida que esa sangre que estaba en las aurículas fue ingresando al ventrículo, la diferencia de presión fue haciéndose más pequeña y por eso es que la sangre, digamos, va a ingresar a esta cavidad, o sea, al ventrículo izquierdo con menor velocidad. Por eso se llama periodo de llenado lento, ¿sí? Porque la diferencia de presiones se fue achicando. Terminado entonces el periodo de llenado lento, el 80% de los ventrículos ya, ¿sí? Ya tiene sangre, ¿sí? Entonces falta la patada auricular o la sístole auricular que, recordemos, funcionan como bombas de cebado para el ventrículo, es decir, aumentan, ¿sí? Aumentan la precarga, ¿sí? Generando, digamos, una mejor, ¿sí? Una mejor eyección, ¿sí? Un mejor inotropismo, ¿se entendió? Un mejor inotropismo, ¿se entendió? Bien, entonces, acá tengo la sístole auricular, por eso es que acá aumenta un poquito la presión. ¿Por qué? Porque esa sístole auricular es la que me ha generado, ¿sí? La entrada de ese 20% de sangre restante al ventrículo. Y alcancé entonces el volumen de fin de diástole. Ese volumen de fin de diástole es 120 mililitros aproximadamente, ¿sí? Acá, entonces, cuando
alcanzo el volumen de fin de diástole, va a arrancar el periodo de contracción isovolumétrico, con lo cual se cierran las válvulas auriculoventriculares. ¿Sí? Entonces acá es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Inicia el periodo de contracción isovolumétrico. ¿Por qué se llama periodo de contracción isovolumétrico? Porque aumenta la presión a nivel del ventrículo, pero no varían los volúmenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos las válvulas sigmoideas cerradas y las tenemos también a las auriculoventriculares cerradas. Entonces el ventrículo aumenta, ¿sí?, la presión dentro del ventrículo, pero no varía el volumen, ¿sí? Por eso es que la curva aumenta la presión, ¿sí? Aumenta la presión. Acá esto, chicos, bórrenlo bien, corríjanlo después. Aumenta, ¿sí?, la presión hasta alcanzar los 80 milímetros de mercurio. Cuando se alcanzan los 80 milímetros de mercurio, inicia el periodo de eyección, ¿sí? Ya vimos, periodo de contracción isovolumétrico, inicia el periodo de eyección, ¿sí? ¿Cuándo inicia el periodo de eyección? Cuando se da la apertura de las válvulas sigmoideas, en este caso aórtica, porque estamos hablando del ventrículo izquierdo, ¿sí? Inicia el periodo de eyección, ¿sí? Entonces el corazón, digamos, el ventrículo izquierdo eyecta, ¿sí?, su volumen sistólico, que es aproximadamente 70 mililitros el volumen sistólico, hasta alcanzar, ¿sí?, una máxima presión dentro del ventrículo que son que aproximadamente 120 milímetros de mercurio, ¿sí? Alcanza esa máxima presión y empieza a disminuir, digamos, la eyección, digamos, el periodo. Acá este sería, en este punto, el periodo de eyección máximo, ¿sí? Luego acá alcanzamos el periodo de eyección mínimo, ¿sí? Que eso no importa que lo sepan acá, pero bueno, sabemos que existe un periodo de eyección máximo y un periodo de eyección mínimo, ¿sí? Y bueno, acá, cuando alcanzamos los 80 milímetros de mercurio de presión, se cierran las válvulas sigmoideas, ¿sí? Y cuando se cierran las válvulas sigmoideas, ¿qué inicia? Inicia la contracción, perdón, la relajación isovolumétrica, ¿sí? Relajación isovolumétrica. ¿Cuál es el volumen entonces que quedó en el ventrículo? El volumen de fin de sístole, que son 50 mililitros aproximadamente, ¿sí? Entonces empieza la relajación isovolumétrica, ¿sí? Y cuando se da, ¿sí?, la diferencia de presión tal para que la sangre que esté acá en las aurículas empiece a ingresar, empieza luego la diástole. ¿Se entendió? Entonces, repasemos. Chicos, esto de periodo de eyección mínimo y periodo de eyección máximo, no lo tengan en cuenta para acá, ¿sí? No lo tengan en cuenta para acá, porque se pueden marear. Y lo que me interesa que quede es lo que voy a ir resaltándoles ahora con amarillo, ¿sí? Yo acá, en un principio, hablamos un poquito de generalidades del ciclo cardíaco, ¿sí? Hablamos de la sístole y hablamos de la diástole. La sístole tiene dos periodos, el periodo de contracción isovolumétrico y el periodo de eyección. La diástole, el periodo de llenado rápido, el periodo de llenado lento, ¿sí? Y así se renueva constantemente el ciclo. Lo veamos a esto en el gráfico, ¿sí? Acá, nosotros arrancamos con la apertura de las válvulas auriculoventriculares, es decir, con el inicio de la diástole ventricular, ¿sí? Inicia el periodo de llenado rápido, luego sobreviene el periodo de llenado lento, ¿sí? Acá la sístole auricular, por eso es que hay este aumento de presión, ¿sí? Y alcanzamos entonces este volumen importantísimo, que es el volumen de fin de diástole, que son 120 mililitros, ¿sí? Una vez entonces llenado el ventrículo, ¿sí?, va a iniciar la sístole, ¿sí? Va a iniciar la sístole y para ello, ¿sí?, al iniciar la sístole que inicia el periodo de contracción isovolumétrico, ¿sí? Entonces empieza a aumentar la presión a nivel del ventrículo, se cierran las válvulas, ¿sí? Se cierran las válvulas auriculoventriculares. Una vez que se cierran las válvulas auriculoventriculares, ya las tengo cerradas, arranca el periodo, ¿sí?, de contracción isovolumétrico, ¿sí?, que consistía en un aumento de la presión intraventricular sin variación del volumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo en este momento las válvulas auriculoventriculares, las tengo cerradas y también tengo las sigmoideas cerradas, ¿sí? El periodo de contracción isovolumétrico aumenta la presión a nivel ventrículo hasta que alcanzo los 80 milímetros de mercurio. Allí ocurre entonces la apertura de las válvulas sigmoideas aórticas, ¿sí? En este caso, porque hablamos del ventrículo izquierdo. Ocurre la apertura de la válvula sigmoidea aórtica, ¿sí? Perfecto.
Una vez que se da la apertura de la válvula aórtica, inicia el periodo de eyección, ¿sí? En el cual en el interior del ventrículo puede alcanzar 120 milímetros de mercurio de presión, ¿sí? Termina el periodo de eyección, se cierran las válvulas aórticas, ¿sí? En este caso, se cierra la válvula aórtica y sobreviene el periodo de relajación isovolumétrico, ¿sí? El periodo de relajación isovolumétrico, ¿sí? Y luego, isovolumétrico, o sea, acá tampoco hay cambios de presión, no hay pasaje de sangre, ¿sí? Termina el periodo de relajación isovolumétrico y se abren las válvulas auriculoventriculares, iniciando la diástole ventricular, ¿sí? Esto así lo tienen que estudiar, de forma clara, de forma razonada, sobre todo de forma razonada, chicos, ¿sí? Es muy importante que ustedes lo sepan a esto, lo tengan en cuenta y puedan y que sean capaces de explicarlo, porque suele tomarse, ¿sí? Suele tomarse en exámenes y más allá de que uno tenga que prepararse para un examen, es muy importante que uno siempre tenga la premisa de aprender para uno mismo, ¿sí? Aprender para uno mismo para, bueno, poder comprender bien la fisiología, poder palpar bien los conceptos, manipularlos y poder, ¿sí? Alcanzar un conocimiento bien sólido y consolidado, ¿sí? Espero que les haya servido, ¿sí? Espero que les haya servido. Y cualquier duda pueden hacérmela llegar a través de los comentarios, ¿sí? Ya sea vía YouTube o vía Instagram. En Instagram pueden encontrar la página como fisiología-jp. Un gusto haberles compartido este tema. Espero, como les dije, se haya entendido. Y espero encontrarlos en una próxima entrega. Hasta luego.